Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy va a ser trastorno de la conducta alimentaria, a cargo del doctor Humberto Persano. Tenemos como presentadora de todo el grupo a la doctora Coral Susel, que es psiquiatra infanto-juvenil, ha estado acá en el hospital y además, hoy por hoy, es la jefa de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Pena. Amiga de toda la vida, hemos entrado juntas al hospital, así que contamos además con también un grupo de expositores que va a presentar Coral, a quien ya le cedo la palabra. Coral, muchas gracias y comenzamos cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Espero que escuchen bien. Hoy quiero tengo el honor de presentar al doctor Humberto Persano. Es médico psiquiatra, doctor en salud mental por la UBA, profesor regular adjunto del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UBA, director de la carrera de médicos especialistas en psiquiatría, también de la UBA, psicoanalista en función didáctica de la APA, psicoanalista de niños y adolescentes de APA, miembro del Comité de Psicoanálisis y Comunidad de la IPA, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesor regular titular de Psicología de la Nutrición de la Facultad de Medicina y actual director general de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, es un honor para mí presentarlo. Cuando quiera, doctor Humberto Persano. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la amabilidad, y nuevamente gracias, Marcia, por esta invitación. Me encanta participar de este espacio, así que para mí es un honor también estar acá con ustedes. Bueno, a ver, la idea es de un Ateneo, un caso clínico, pero yo lo voy a presentar con la idea de ver cómo se trabaja en un sistema público de salud, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, y voy a tomar el concepto de trabajo en red y lo que implica justamente una red de cuidados progresivos. En el caso específico de desórdenes en el comportamiento alimentario, hago esta pequeña salvedad entre trastornos de la conducta alimentaria y desórdenes del comportamiento, porque después de discusiones varias con antropólogos, sociólogos, bueno, llegamos a la conclusión que la palabra trastorno era un poco estigmatizante, entonces preferimos cambiarla por desórdenes, que es un poco más neutra, y la palabra conducta, bueno, me decían que les remitía a una conducta animal, que en comportamiento era algo más específicamente humano, entonces, bueno, decidimos a partir de ahora llamarlos desórdenes del comportamiento. ¿Le pongo la cámara o no? Como primera aproximación. Después, el concepto de red. Bueno, en realidad, yo les digo un poco qué es en qué trabajé en esta red. En el año, creo que 2003 o 2004, yo fui coordinador de la red, se llama RITA, Red Interhospitalaria de Trastornos Alimentarios, ese es el nombre oficial que todavía figura en la DGSAM, en la Dirección General de Salud. La coordiné durante 4 años, con lo cual conozco bastante bien más o menos cuáles son los recursos con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires para abordar este tipo de problemas, el nivel de complejidad que tiene cada uno de ellos, el nivel de posibilidades de atender diversos casos. Y hoy en día, en mi cargo de director, está bien que ahora estoy de licencia por segundo COVID en mi vida, pero bueno, es una circunstancia nomás, pero espero que sea transitoria. Ya está, estoy de alta, pero bueno, la pasé mal. Entonces, en este momento estamos trabajando, y digo estamos porque no estoy solo en esto, en armar un programa de desorden del comportamiento alimentario a nivel de la ciudad, que no sea solamente una red, sino que tenga una serie de pautas como implica un programa. Bueno, entonces en este momento estamos trabajando. Y el concepto de red integrada de cuidados progresivos de salud es un concepto que se viene trabajando hace muchos años a nivel mundial, en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en
el área de salud mental se está trabajando desde la época de Ricardo Soriano, es decir, esto es fines de los 90, y la segunda gestión de Soriano a cargo de la Dirección de Salud Mental fue también en esa época, 2003-2004. Bueno, el concepto de red es un concepto importante porque lo que hace es optimizar los sistemas que existen en un sistema tan complejo como es el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la actual gestión, a cargo del doctor Quirós, bueno, también Quirós es una persona que quiere llevar adelante el programa de Red Integrada de Cuidados Progresivos en Salud, que es un proyecto también de la OMS y de la OPS. La idea es que, bueno, que los niveles de atención del primer nivel se ocupen de los casos más simples, cuando recién se inician, cuando están más cercanos, las personas están más integradas al marco comunitario, a sus familias, a sus entornos, y que, bueno, la idea es que esos dispositivos que habitualmente están cercanos a donde viven los ciudadanos, bueno, permita abordar las primeras o las primeras problemáticas que se aparecen en este campo. Bueno, tenemos algunas dificultades en el sentido que para poder llevar adelante un programa de esta naturaleza se necesita capacitar al primer nivel para que pueda realmente identificar esta problemática y abordarla y saber en qué momento de llevar a qué nivel. Eso no lo tenemos todavía, estamos trabajando en ese desarrollo, estamos haciendo un análisis de lo que es el primer nivel de atención, y con qué factores contamos y con qué capacitaciones. Bueno, algunas cosas hemos encontrado buenas, hay una red de y de salud de la familia que nos permite trabajar. Obviamente que cuando las cosas se complican, como es el caso que voy a presentar ahora, se requiere de un abordaje de un equipo más complejo, y ahí se requiere probablemente de la participación de lo que sería el segundo nivel de atención, que serían los hospitales, tanto generales como aquellos monovalentes que tienen servicios de salud mental. Y quedaría para el tercer nivel, el nivel de complejidad más alta, que serían lo que estamos intentando hacer en los hospitales monovalentes en salud mental, que son programas específicos y especiales en el campo de la salud mental. Uno de ellos sería desorden del comportamiento alimentario, para abordar la problemática que ya supera el nivel de asistencia que pueden brindar el primer y el segundo nivel. Estos casos implican, bueno, ya son personas que tienen severas dificultades para poder hacer sus cuidados en salud, y por eso se requiere un nivel de atención progresiva más intensiva. Habitualmente acá intervienen los hospitales de día especializados, los servicios de internación. Y bueno, tenemos identificado algunos lugares donde podemos trabajar con esta red. Esto es una primera aproximación de lo que es trabajo en red integrada de cuidados progresivos, a la cual adherimos, suscribimos, y creemos que es muy importante porque optimiza los recursos disponibles. Obviamente que del año 2008, creo que en adelante, bueno, yo ya no estaba a cargo de esta red, y bueno, ahora que retomo desde otro lugar, que sería de la dirección, y estas redes y programas dependen de la Dirección General de Salud Mental, la idea es optimizarla, desarrollar un programa más abarcativo y que tenga articulaciones en red con otras redes que también están trabajando este tema. Bueno, esto sería una primera introducción a lo que sería red de cuidados integrados, salud y progresivo. El concepto de progresivos implica escalar en cada una de las complejidades de cada uno de los niveles cuando los casos son graves. El caso que voy a presentar es una adolescente que empezó sus problemas a edad muy temprana, con problemáticas en el campo de la salud mental, sino en el campo de la cirugía y de la clínica médica. Pero que bueno, que comprometía a todo el aparato digestivo, y eso dejó un tipo de secuelas psicológicas, especialmente por las características
familiares de esta paciente, que con una familia que tiene rasgos disfuncionales, y entonces a partir de esos rasgos disfuncionales se construye una patología en el campo de la problemática de los desórdenes del comportamiento alimentario de gran persistencia en el tiempo, hasta que llega a lo que era el servicio del cual era jefe antes de mi cargo actual. Yo era jefe de un servicio de unidad, de un dispositivo que lo creamos nosotros en el año 99, pensando en la ley de salud mental 448, que implicaba la transformación progresiva de los hospitales monovalentes de salud mental, y una de las cosas era esta, más programas. Bueno, seguimos insistiendo en ese proyecto, y ese dispositivo, que funciona con dos modalidades, hospital de día y un área ambulatoria, por ahora no tenemos internación, está pensado entre los proyectos, pero bueno, siempre quedan postergados por falta de presupuesto, pero un servicio asociado a un servicio de internación especializado. Esta paciente consulta nuestro dispositivo después de haber pasado muchos años por distintos lugares y dispositivos, especialmente un hospital que es especializado en niñez, en donde hizo la mayoría de sus cuidados y atenciones. El otro punto que quería desarrollar es que, bueno, ustedes me presentaron en el currículum como psicoanalista, de hecho lo soy, y siempre la pregunta que nos hacemos los psicoanalistas que trabajamos en los dispositivos públicos de salud es cómo llevar el psicoanálisis, que no se puede llevar tal cual se enseña en los institutos de psicoanálisis para psicoanalistas que trabajan en el campo privado y en sus consultorios privados, a el campo de instituciones públicas con las características que ello implica. Bueno, ustedes van a ver en el desarrollo del caso que hay un énfasis bastante fuerte en lo que es evolución de proceso y evolución de cambio no solamente en los parámetros clínicos, en lo que es índice de masa corporal, en lo que es el grado de satisfacción o no con la imagen corporal, en lo que es conductas, sino en lo que es cambios psicológicos que implican también un cambio en la vida global de una persona. Nosotros a todos los pacientes que ingresan les hacemos una evaluación bastante compleja que tiene que ver con la intervención de 5 disciplinas, porque los casos que llegan obviamente están llegando al tercer nivel, que implican nivel de complejidad alto. Entonces, la evaluación se hace a través del área de psiquiatría, a través del área de psicología, a través del área de enfermería, a través del área de terapia ocupacional, porque queremos ver cuáles son las habilidades que tienen en el momento que llegan a la consulta, la evaluación en el campo nutricional y la evaluación en el campo clínico por si hay patologías asociadas. Esto lleva un tiempo de evaluación, esta evaluación interdisciplinaria. La ventaja que tiene este dispositivo, a diferencia de otros, es que todos los profesionales trabajan en el mismo dispositivo. Y eso es algo realmente valorable, porque en realidad permite la discusión de un caso desde distintas miradas en un solo dispositivo. El problema de la multidisciplina, que sería el abordaje de estas problemáticas por las mismas disciplinas, pero que no trabajan en forma integrada y no discuten y no forman parte de un equipo, es que eso atomiza la información. Habitualmente hay que rastrear parte de la historia clínica en un hospital, en una institución, a veces en una institución privada, a veces en una obra social, etc. Y eso complejiza la historia de vida esta chica. Cuando llega a nuestro dispositivo, llega a la edad de 14 años. El dispositivo nuestro está orientado hacia 14 a 29 años. ¿Por qué? Porque en realidad esta es una discusión que tuvimos con Philippe Jamet, un psicoanalista francés que creó un dispositivo de desorden del comportamiento alimentario en París, en un hospital, aunque él no tenía un hospital de día, tenía un servicio de internación. Y lo que me comentaba, y nosotros lo tomamos como modelo, es que las patologías crónicas, como son este tipo de problemáticas, o las condiciones que llevan a ciertos grados de cronicidad,
requieren una continuación de la evaluación después de la adolescencia y en lo que es juventud temprana. Entonces, en general, estos servicios en el mundo están orientados hacia adolescentes y jóvenes, porque el corte etario, desde el punto de vista legal, que son los 18 años, desde el punto de vista de la Constitución de Buenos Aires, son los 21, desde el punto de vista de la realidad, la adolescencia, no sabemos muy bien cuál es la edad de terminación, pero podemos consensuar que, bueno, esta chica estaba en lo que llama una adolescencia temprana, cercana a la pubertad. Algunos autores a la pubertad la incluyen en adolescencia temprana, otros prefieren hacer una separación entre pubertad y adolescencia temprana, pero en realidad adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía, que sí culmina a los 21, dan paso después a juventud temprana, que culmina a los 25, y juventud tardía, que termina a los 29. Nuestro dispositivo abarca adolescencia y juventud de 14 a 29, aunque para la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la adolescencia comienza a los 10, porque hay muchas chicas que tienen una menarca a esa edad, y para eso se considera pubertad, adolescencia temprana. Bueno, en la realidad el dispositivo está creado para 14 a 29, hoy en la práctica real 2020-2021, está corrida la edad hasta los 12, porque como había muchos dispositivos cerrados por la pandemia, la gente empezó a consultar salteando niveles, es decir, en vez de consultar el primer nivel, empezó a consultar directamente en el tercero, que es donde había recursos disponibles. Entonces hoy hay un corrimiento hacia edades más jóvenes que coincide con el corrimiento de estas patologías. Entonces la edad de consulta espontánea, sin derivación, y eso está dado por el fenómeno de las redes sociales, se enteran de este dispositivo por las redes y consultan a partir de los 12 años. Y nosotros hemos decidido entonces, en este programa que estamos diseñando, acortar la edad de juventud y terminar en juventud temprana, decía, a los 25, y estamos trabajando con la gente del Moyano para poder hacer un enlace para que, digamos, juventud tardía y adultos puedan continuar este tipo de problemáticas o comenzar en otro dispositivo de la red que no estaba articulado con este programa, pero que estamos tratando de incluir. Bueno, esto es una presentación general de cómo se trabaja en red y el porqué de las derivaciones dentro de esa red. Las derivaciones dentro de esa red tienen la función de que, bueno, lleguen los casos más complejos a los lugares más especializados para ellos, pero una vez que estén resueltos puedan volver a los dispositivos más cercanos a su domicilio para poder articular con educación, con comunidad, con lo que es la vida de una persona, aunque a pesar de eso hay muchos casos, como es el caso de esta chica, que persisten durante periodos muy prolongados en dispositivos especializados, porque el nivel de complejidad de la problemática y la patología hace que impidan que puedan volver a atenderse en niveles iniciales. Llegó al Hospital Borda, que es donde funciona este dispositivo, en noviembre de 2015, a la edad de 14 años, y con una familia constituida por madre, padre y una hermana 4 años menor. El motivo de consulta fue de anorexia nerviosa con conductas restrictivas y en algunas ocasiones algunas conductas purgativas. Vino derivada del Hospital Elizalde, que es un hospital especializado en niños, porque la complejidad del caso ameritaba un tercer nivel, que ya no es tercer nivel por edad, como sería niños, sino complejidad por la problemática. El Elizalde tiene un equipo de desorden y comportamiento alimentario, pero no tiene la complejidad que ameritaba este caso, aunque sí tiene otras complejidades como ser cirugía, etc. Obviamente llegó con un peso muy bajo, con un índice de masa corporal que ustedes verán, 13.85 para los estándares, por debajo de 14.5 es un criterio de internación, pero como esta paciente venía derivada de un dispositivo que tiene criterios de internación, nosotros aceptamos la evaluación interdisciplinar en las 5 disciplinas que les dije, pero dada la evaluación inicial, consideramos que esta
La paciente no estaba para un dispositivo de hospital de día. Todavía ameritaba que continúe en un dispositivo de internación. Lo que le ofrecimos, y acá viene lo que es el trabajo articulado en red, a la gente del Elizalde, es, bueno, ok, ustedes tienen mucho tiempo de internación prolongada de esta paciente y consideran que es para hospital de día. Por los indicadores clínicos, todavía no está para un hospital de día porque tiene un índice de masa corporal menor a 14. Si empieza a deambular, a caminar para venir al dispositivo hospital de día, va a aumentar el consumo calórico, van a bajar el peso y va a empeorar en su condición clínica. Consideramos que es adecuado que continúe en servicio de internación. Y además tenía, bueno, obviamente una desnutrición tan marcada que estaba con la había empezado, tuvo la menarca, empezó a mejorar y después la perdió por tiempo prolongado y presentaba lanugo en la espalda, en los carrillos de la cara, no tenía caracteres sexuales secundarios, es decir, parecía, desde el punto de vista fenoménico, una chica más chica de la edad que tenía. Entonces decidimos derivarla nuevamente al Hospital Elizalde y ahora después les comento cómo fue ese proceso de trabajo, de interacción entre equipos. Pero bueno, un poco los antecedentes. Esta chica tuvo 7 hospitalizaciones por cirugías. La más compleja fue el bypass aórtico mesentérico, un año antes de que nos consulte. Después tuvo muchas intervenciones por bridas que le dejó esa operación. Había sido operada por un bolo fecal que había impactado y que no podía resolverse, también todo en el mismo dispositivo en el Hospital Elizalde a la edad de 5 años. Obviamente por la desnutrición había tenido una forunculosis grave en la axila, con lo cual requirió también no solamente antibióticos, sino intervenciones quirúrgicas para... bueno, es una chica que, imagínense, con 14 años ya tenía 7 intervenciones quirúrgicas por diversa índole, pero todas estaban relacionadas con un cuadro de desnutrición marcado. Nosotros le propusimos que nos íbamos a hacer cargo del caso. En este momento yo no era director de salud mental, sino que estaba a cargo de este servicio. Y lo que le propusimos al equipo de la gente del Elizalde era que mantuvieran la internación y nosotros íbamos a empezar un trabajo de visión farmacológica, psicofarmacológica, de revisión del caso durante la internación. Y esto duró 3 meses, es decir, el trabajo del equipo del Elizalde de pediatría y de nutrición junto con internación, más el equipo nuestro que iba a visitar a la paciente, a hacer los primeros enlaces para después, cuando estuviese en condiciones, hacer la derivación oportuna a este dispositivo especializado. Yo he ido en un par de ocasiones a supervisar al equipo del Elizalde acerca de los planes farmacológicos, las intervenciones. Yo recuerdo haber decidido empezar a darle antipsicóticos atípicos por la gravedad del cuadro, por la falta de respuesta al tratamiento. Y entonces comenzamos en aquel momento, me acuerdo que yo les indiqué que le sugería que comience un tratamiento con la olanzapina. La paciente respondió muy bien a ese tratamiento y eso hizo que 3 meses después pudiera ser derivada al dispositivo especializado del Borda. Una nueva evaluación, cuando ya tenía 15 años, primero, una paciente que tenía un discurso muy monocorde, muy acotado, muy difícil establecer un diálogo, hablaba solamente de cuestiones que tenían que ver con la comida y en forma muy concreta. Esto es bastante característico en pacientes que tienen anorexia nerviosa y es un indicador de diagnóstico de especificidad. Ustedes saben, perdón que yo vaya introduciendo temas, ¿no? Pero el diagnóstico de desorden en el comportamiento alimentario implica un atravesamiento, lo que nosotros llamamos transnosográfico, es decir,
que se ven en organizaciones de personalidad o estructuras psicopatológicas, si quieren llamarlo así, de cuestiones como relacionadas con la neurosis, con la histeria, y que no sería el caso de esta paciente, hasta desórdenes de personalidad específicos, como serían desórdenes narcisistas, bastante asociados a las anorexias específicas, o desórdenes límites de la personalidad en los cuadros de bulimia nerviosa. Son todos estudios que nosotros hemos hecho de comorbilidad, etcétera. No viene al caso ahora porque esto es un caso clínico, pero bueno, lo que les estoy diciendo está fundamentado en estudios hechos por nosotros. Y también pacientes que tienen lo que se llama un funcionamiento psicótico, que a veces, y acá vienen las discusiones metapsicológicas, teóricas, si son pacientes psicóticos propiamente dicho, nosotros pensamos, tomando en cuenta que hay la posibilidad de evaluar 3 áreas de la realidad, que una es test de realidad, la capacidad de verificación de la realidad, la otra es adaptación y la otra es sentido de la realidad. Estos pacientes tienen una alteración del test de realidad, de la capacidad de verificación de la realidad, que eso es bastante típico de los pacientes psicóticos, cuando compromete todo el funcionamiento de la personalidad, pero en este caso nosotros utilizamos la palabra escotoma. Es como que hay un escotoma de la realidad que está muy focalizado y en otras áreas funcionan relativamente bien. Ahora, cuando se toca el tema de cuerpo o de la alimentación, aparece una distorsión severa de la realidad y eso hace que tengan lo que se llama un funcionamiento psicótico. Discusión si son psicóticos estructurales, si tienen un funcionamiento psicótico o tienen un escotoma de la realidad. Bueno, a nosotros más que esa discusión, si son psicóticos o si tienen un funcionamiento psicótico, tienen un escotoma de la realidad, el test de capacidad de verificar la realidad, nos interesa por la cuestión de evolución de proceso, que es lo que vamos a ver en este caso, es ver cómo funcionan algunas áreas de la personalidad. Una es la capacidad de evaluar la realidad, verificar, sentido, adaptación. En este caso, esta paciente fracasaba tanto la capacidad de verificar en forma escotómica en todos estos temas, no podía hablar de otra cosa que no tenía que ver con la comida o con su cuerpo, o cuando sentía malestar, se cortaba, tenía conducta de automutilación porque no le gustaba su cuerpo y era una conducta grave, porque fíjense que ahí sería por medio. Los cortes eran superficiales, pero eran cortes al fin. Es bastante común que presenten alexitimia, que es lo que dice ahí, dificultades severas para poder expresar su estado anímico. La paciente tenía severas, pero severas dificultades para hablar de sí misma, de cómo se sentía, de cómo estaba. Y cuando alguien le preguntaba, bueno, ¿cómo estás?, lo que refería eran, en vez de poder expresar estados mentales, esto es un concepto de Peter Fonagy, Marita Ye y Steele, que tienen que ver con los procesos de mentalización, y que tienen que ver, digamos, la lexitimia implica incapacidad en la capacidad de mentalización. Esta paciente se refería a manifestaciones somáticas más que a estados de ánimo. Me tiembla el cuerpo, me tiemblan las manos, en vez de decir tengo miedo, por ejemplo, ¿no? Una analogía. O tengo dolor, me duele la boca del estómago, tengo taquicardia. Bueno, acá hay un problema, y acá viene el tema de la familia disfuncional. Como esta chica tuvo muchas operaciones, y obviamente estuvo seguida por cirujanos, por clínicos, por pediatras, muy pequeña, ante cada uno de estos síntomas somáticos, la mamá respondía con una conducta excesivamente de cuidado, pero acá otro tema importante para hablar de mentalización y apego es que nosotros identificamos que había un prototipo de relación diádica bastante patológico, en el sentido que la chica, por su capacidad de hablar solamente en áreas de su cuerpo, solamente en conceptos somáticos, no en términos mentales, y eso implica déficit de simbolización, si quieren llamarlo así, déficit de mentalización, incapacidad para mentalizar, seguramente patrones de apego no seguros, desde patrones de apego desorganizado, que sería el más grave, o patrones de apego inseguro ambivalente. Bueno, nunca hicimos un estudio específico del patrón de apego, pero la relación diádica lo que implicaba es que la mamá automáticamente respondía pidiendo controles clínicos. No podía ella tampoco
pensar en términos mentales con respecto a su propia hija. Con lo cual ustedes saben que la capacidad de mentalización está íntimamente ligada a los patrones de apego, y cuando hay déficit en la capacidad de mentalización implica patrones de apego, como les dije, no seguros, y acá en este caso por momentos eran patrones de apego desorganizados, porque se hablaban de cosas donde a veces se alteraba la realidad y porque estaba escotomizada la realidad pensando solamente en el cuerpo y en los síntomas somáticos. Y eso en la mente de un bebé, cuando una mamá funciona así, lo que hace es, además de desarrollar un patrón de apego, estas características, generar incapacidad en la capacidad de proceso de mentalización. Esta chica tenía estas características. Esto es diagnóstico psicológico, que es una de las cosas de las áreas que evaluaba. Entonces, bueno, en el área nutricional había mejorado el su BMI, pero todavía tenía desnutrición, todavía tenía amenorrea, todavía tenía conductas restrictivas, purgativas, déficit en control de los impulsos. Eso también está asociado a déficit de mentalización. En vez de pensar, me siento mal, no me gusta mi cuerpo, no me corto porque no me gusta mi cuerpo, o en vez de decir estoy angustiada, decir me duele la boca del estómago, taquicardia, automáticamente eso lo que hacía era activar un protocolo de maternaje que se activaba en la madre, que era de cuidado, y eso tiene que ver con apego, pero de cuidado del cuerpo. Bueno, la tiene que ver un clínico, seguramente debe ser una brida, etc. Obviamente que la condición traumática, todas las experiencias hacía que se active este patrón de cuidado en la mamá, pero evidentemente después con el tiempo lo que vimos es que ese patrón de apego tenía características de rigidez y de falta de plasticidad, y eso lo que hacía era perpetuar la condición de esta chica. Funcionamiento global. Para nosotros es muy importante el funcionamiento global, que lo tenemos puntuado en una escala que estaba en el DSM-4 y la sacaron en el DSM-5, y yo no sé por qué, que es la GAF, la Global Assessment Functioning, o escala de evaluación de funcionamiento general, que fue diseñada por Lester Luborsky, un psicólogo americano en la década del 60, y que se incorporó al DSM-4, y para mí es un instrumento muy valioso para evaluar el funcionamiento global del individuo. No solamente para evaluar los síntomas o para evaluar diagnóstico psicopatológico, sino para evaluar cómo funciona una persona. Obviamente 30 puntos. Tiene 10 minutos, te voy adelantando. Gracias. Bien. Obviamente esta chica tenía una escolarización donde no podía concurrir a la escuela, la escolarización era domiciliaria, eso implica un bajo funcionamiento, un funcionamiento extremadamente dependiente de su mamá, no podía lograr autonomía, dificultades para representarse a sí mismo, eso es déficit de mentalización. Y lo que hablé recién de la relación de la mamá y que la mamá no podía representarse. Bueno, este funcionamiento global bajo es un indicador que amerita que una evaluación específica por el área de terapia ocupacional para ver cómo se encara un proceso terapéutico que no es solamente psicofarmacológico, psicológico, sino también cómo se encara la escolarización. Tenía una depresión grave. Ustedes dirán, bueno, pero fue medicada con antipsicóticos. Sí, por la distorsión de la imagen corporal, y es a veces algunas depresiones, en este caso una depresión anaclítica sería el diagnóstico por déficit de sostén materno, hacía que mejorase con algunos antipsicóticos por mejorar la prueba de realidad. Y más adelante se le dio ketepina, y también está demostrado que tiene algunos efectos sobre el estado de ánimo. No tenía interés en la vida, tenía dificultades para conciliar el sueño. Bueno, se empezó en el dispositivo agregándole un antidepresivo a los antipsicóticos atípicos que después le dije. Y comenzó un dispositivo de atención de hospital de día. Me acuerdo que la primera vez esta chica no quería comer en el comedor, nosotros compartimos la comida con pacientes, y esta chica estaba aislada en un rincón, y entonces yo le dije a una de las nutricionistas, me anda a comer con ella, porque probablemente lo que necesite es una relación diádica uno a uno, no pueda compartir todavía la comensalidad, que es un factor importante en esta problemática. Bien, voy a acelerar un poco. Nosotros evaluamos mecanismos de defensa. ¿Por qué mecanismos de defensa? Porque los mecanismos de defensa implican funcionamiento psíquico. Más allá del diagnóstico psicopatológico, lo que nosotros queremos ver es cómo funciona la mente de un individuo
Y hay una serie de escuelas que a los mecanismos de defensa los categorizan de acuerdo a niveles. Y lo que estamos viendo acá, yo podría decirle cancelación perceptual es un mecanismo de defensa arcaico, que es, por ejemplo, no me gusta algo, cierro los ojos. Lo hacemos todos, vamos al cine en una película de terror, cerramos los ojos, pero lo hacen los chicos cuando no les gusta algo. Pero una persona adolescente que utilice el mecanismo de cancelación perceptual, no como un mecanismo estereotipado, no como una situación contextual, es un indicador de estar fijado a una edad muy temprana, de funcionamiento mental. Actinar los cortes, agresión pasiva, no responder al interrogatorio, a las preguntas, quedarse callado, eso genera hostilidad. Hipocondriasis, los síntomas somáticos. Constricción, que es que la vida no cambie, que esté todo siempre igual, es un mecanismo descrito por Paulina Kemper. Distorsión de la imagen, esto es un nivel que se ve en patología limítrofe. Ascetismo, que es una defensa típica de la adolescencia, pero en este caso era marcada, no le interesaba nada. Y desmantelamiento en el sentido que se desarmaban sus estructuras. Como les dije, la evaluación tenía muchas dificultades para adaptarse a la realidad, inicialmente en la escuela, con los padres, con el aprendizaje, relaciones sociales, y lo que les dije del escotoma, capacidad para verificar la realidad, pero escotomizada. Y el sentido, que es diferente al test de realidad, que es el sentido que uno le otorga a la realidad, implica una capacidad de abstracción un poco más alta. Bueno, la distorsión de la imagen de sí misma y de la realidad con respecto a la comida implica una alteración del sentido. La identidad, bueno, obviamente, aspectos muy pobres de representación de sí misma, dificultades para identificarse a través de un género, era una persona que parecía con características andróginas y con déficit de simbolización para expresarse con respecto a sí mismo. Hay un concepto que es breakdown adolescente, que es de los Laufer, que implica que, bueno, que el fracaso durante el desarrollo puberal genera una serie de patologías que son específicas de la adolescencia y que no son solamente trastornos alimentarios, pueden ser adicciones, pueden ser algunos episodios psicóticos, micropsicóticos. Bueno, dentro de las características de este autor, esta chica tenía un fracaso del desarrollo puberal, obviamente regresión a estadios prepuberales, dificultades en la configuración de identidad adolescente, roles infantiles, es decir, no podía ser el pasaje de la niñez a la adolescencia para resumirlo. El trabajo de psicoterapia, que acá está bastante enfatizado, lo voy a simplificar por el tiempo. Lo que hizo fue y lo es todavía hoy, un proceso muy largo de trabajo con ella. Las etapas iniciales son terriblemente abrumadoras para el terapeuta porque no hablan. Era un terapeuta varón, no sabíamos si era por esto, letanía en las palabras, monotonía, pocas palabras para expresar, respuestas monosilábicas. Las primeras fases del tratamiento con estos pacientes muy graves son muy difíciles. Y lo que vemos es, estas son las condiciones, para resumírselo hoy, para que lo lean mientras yo estoy hablando, esto es el aspecto inicial del tratamiento. ¿Por qué traje este caso? Porque para nosotros la evolución de proceso es muy importante. No sé si están mandando un mensaje a alguno de ustedes, pero por la duda. No. Bien. La idea de proceso es muy importante en la evolución de un tratamiento de estas características, que lleva ya más o menos 6 años. Fíjense que es de los pacientes que se quedan en un dispositivo especializado. Nosotros hacemos evaluaciones de áreas específicas de funcionamiento de una persona, no solamente las defensas, sino la capacidad de simbolización, en qué etapa está el proceso de la reedición del proceso de separación e individuación, qué tipo de mecanismos de defensa predominan y qué ansiedades son las que se asocian a eso. En la etapa media del tratamiento, que probablemente habrá sido 2 o 3 años, empezaron a aparecer sueños. Eso es muy importante, que una persona con un desorden el comportamiento alimentario grave, que tiene déficit de simbolización, incapacidad para representarse a sí misma, incapacidad para representar estados afectivos, empieza a relatar un sueño. Obviamente, el primer sueño era un sueño de repetición, donde una mujer le iba a matar con un cuchillo y se repetía ese sueño de características traumáticas, pero empezaban a aparecer esbozos de simbolización, y lo interesante es que
vieron lo que llaman estados hipnagógicos, sinopómpicos, la entrada y salida del sueño. Esta paciente cuando salía del sueño no podía evaluar claramente si eso había sido algo real o había sido un sueño. Eso que es un funcionamiento psicótico, fronterizo de funcionamiento, porque después lo recupera en la realidad. No, era un sueño, pero bueno, en su momento persistía sí el afecto de temor. Y obviamente que cuando empezó el proceso de separación e individuación de la figura de su mamá y con deseo de querer separarse de ella, empezó a tener ansiedades muy, muy extremas de temor a lo que es un funcionamiento incipiente. Y por supuesto la mamá cuando veía esta situación de temor, lo que hacía era entrar a la sesión con la paciente. Todavía hoy en día, después les cuento algunas problemáticas que nos traen con respecto a cambios psicofarmacológicos, por ejemplo, porque dice, no, como está con un protocolo de nación, con la medicación, yo no le puedo cambiar la medicación que me da nación, entonces hay unos bollos entre lo que nosotros le sugerimos, más la medicación que puede conseguir para remediar, y etcétera, y bueno, son dificultades acá de trabajo interdisciplinar e interinstitucional, sería en este caso. Retomó la escolaridad, mejoró relaciones de pares, mejoraron los mecanismos de defensa, lo hago más rápido, cambiaron su funcionamiento de queja y empezaron a aparecer decisión psíquica que, bueno, dentro de los mecanismos de defensa parece ser una defensa primitiva, pero es mucho más evolucionada que el acting out, que la cancelación perceptual, etc. Y bajaron las conductas de corte, que, bueno, son difíciles en este caso de estos pacientes. Concluyó la escuela secundaria durante el proceso con apoyo nuestro, y eso no es un tema menor, haber podido concluir los estudios, mejorar relaciones con los pares, sociabilización, y el escotoma del cual habíamos hablado ahora estaba solamente restringido a la entrada y salida del sueño, sobre todo a la salida del sueño. Voy a acelerar. En la fase avanzada, bueno, se cambia de terapeuta, hoy tiene terapeuta mujer, y después, con la pandemia, ahora tiene una nutricionista mujer y una psiquiatra mujer también. Continuó en hospital de día hasta esta etapa de tratamiento donde decidimos pasar al área ambulatoria, así que hoy está en el dispositivo, pero en atención de consultorios externos. Comenzó la universidad con problemas. Esta chica requiere de asistencia todavía para poder mantener la relación con los estudios. Y empezó a aparecer rasgos de carácter sexuales secundarios, empezó a verse como mujer, a desearse como mujer, y aparecieron, se cortó el pelo, antes tenía un pelo muy desaliñado, puedo decirlo así, empezó a usar planchitas, cosas que le daban una estética distinta, empezó a querer pintarse, make-up, cosas por el estilo, voy acelerando para concluir, y los mecanismos de defensa muestran una evolución de avance. Hoy el GAF de esta paciente, a pesar de que no es un GAF alto, pero con respecto al GAF inicial, esta paciente debe estar alrededor de un 70 de GAF, y eso es un GAF deficiente por los apoyos que necesita. Está estudiando terapia ocupacional, probablemente se identificó con la terapeuta que la ayudaba, pero lo que sí, si comparamos 30-70, ustedes ven el nivel de cambio. Lo que a nosotros nos importa es, más allá de si cambió el BMI, cambió la relación con la imagen corporal, cambió la conducta con la comida, cambió psicológicamente, y bueno, por eso evaluamos todo esto, cambió su forma de relacionarse entre pares, en la dinámica familiar, en la relación con el estudio, con la comunidad. Bueno, para nosotros, evolución de proceso no es solamente si el BMI, bueno, entró con 13,85 y ahora tiene un BMI cercano a 18. No es eso lo que nos importa solamente, porque eso es un indicador de mejoría, pero solamente de un área. Tenemos que ver otras áreas más. Bueno, y el escotoma con la realidad desaparecieron esos sueños, así que bueno, concluyo acá y dejo para la discusión, que seguramente es un caso complejo. Tengo más datos para darles, pero de la familia, bueno, de la relación con la imagen corporal, pero lo iremos viendo con la discusión. Bien. Yes. Muchísimas gracias, doctor Persano. No sé si se escucha, creo que sí. Sí, sí. Ahora no. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Persano. La verdad es que fascinante el caso, muy atrayente.
vamos a dar lugar a los puntuadores. Así que voy a presentar a la doctora Inés Andreu Borràs. Ella es licenciada en medicina, para nosotros es doctora, pero bueno, así se ha presentado, licenciada en medicina y especialista en psiquiatría infanto-juvenil, es máster en la teoría del vínculo, trabaja Coral, se dejó de escuchar. Sí, parece que se desconectó Coral, algún problema tuvo. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿te estaba presentando a vos, Inés, o a Laura? Bueno, quien queráis. No, pero ¿a quién estaba presentando? A la A mí, me estaba presentando a mí. ¿Vos? Claro, por eso sos licenciada, porque en España los médicos son licenciados en medicina y cirugía. Bueno, hasta hace un tiempo, ahora ya no es una licenciatura. Bueno, Pues yo... okay. Para vos, Dale. comencemos con la puntuación, ¿te parece, Humberto? No ¿Sí? al pobre, está desesperada. Bueno, te escuchamos, Inés, ¿cómo no tu puntuación? Perdón, pero la puntuación, ¿a qué os referís exactamente? A lo que vos ibas a hablar. Vale. Vale. A ver, yo de entrada, bueno, creo que es importante puntualizar que en Girona, ahora Laura os explicará mejor, pero en Girona tenemos precisamente un programa específico de trastornos de conducta alimentaria. Entonces es cierto que en el día a día, yo desde que estoy trabajando en Girona, he visto muy pocos casos, muy pocos. O sea, yo realmente no hago un seguimiento muy estrecho y en parte por eso también me ha resultado especialmente interesante, bueno, recibir esta invitación y mirar un poquito, investigar un poquito sobre el caso clínico. Y otra puntualización importante, creo, que en esto los admiro muchísimo. Es verdad que estamos muy poco formados en psicoanálisis, bueno, en general creo que psiquiatras y psicólogos, al menos en nuestra formación oficial, luego cada uno, ¿no? Se forma si así lo desea. Y claro, yo a nivel de formación específica en psicoanálisis, porque sí que veo que hay, ¿no? Que hay una... Bueno, toda esta parte más, esta lectura y este enfoque. Yo sí que estoy en análisis desde hace ya casi 3 años, pero lo que sé sobre análisis, psicoanálisis es lo que he experimentado yo como paciente y lo que yo he podido ir leyendo, pero no soy ninguna experta. Entonces, de lo que me llamó así la atención del caso de entrada, ya en la primera diapositiva, sobre los antecedentes somáticos de esta chica, fue cómo a los 5 años hubo esta necesidad de desimpactación del bolo fecal, ¿no? que nos haría pensar en una como constipación y que me recuerda, bueno, me hace pensar un poco en esta relación tan fusional con la madre, ¿no? Porque la retención de las heces en parte también es como una manera de impedir como un desprendimiento, una separación y bueno, que está ya desde pequeñita nuestra angustia. Esta relación con la madre también, bueno, y de hecho me hace pensar también y me pregunto cómo era la relación con el padre, cómo esta chica ha pasado también por el Edipo, que es información bueno, que no tenemos y que también me parece interesante, ¿no? Por al principio, todas estas dificultades también para identificarse con el rol más femenino, ¿no? Con todo el problema de la feminidad. Bueno, que también me parece interesante de poder saber un poquito mejor.
Bueno, podemos ir dialogando, ¿no? O... Laura. Inés, yo te sugiero que vos destaques, digamos, lo que querés puntuar, que hablen los puntuadores y después hacemos como una discusión final por una cuestión de organización de tiempo, si es que no te parece mal, Inés. Vale. Vale, perfecto, gracias. Vale, no, sí, pues a ver, principalmente a mí es un poco esto, sobre todo esta relación de tanta dependencia con la madre, que en parte puede haber llevado a la chica, ¿no? a tener una dificultad en la separación y por lo tanto que aparezcan todas estas conductas también como regresivas, ¿no? Y bueno, es que sí, no sé, toda la dificultad también como para integrar los aspectos como idealizados y devaluados de los padres, que también, bueno, me han llamado la atención. Es que no sabía que tendría que ser como yo hacer todo un, bueno, todo este, toda esta... Problema, está bien Inés, está bien. Si quieren le podemos dar la palabra Está perfecto. a Laura. Está perfecto, porque perdón, Coral, o sea, y fundamentalmente vos lo que querés saber es algo de la dinámica familiar, del vínculo que tiene esta chica con la madre y qué rol está cumpliendo el padre y qué puede tener relación todo esto con este precedente del bolo fecal en función de términos dinámicos, de ver si puede haber tenido algo que ver con ese funcionamiento familiar. ¿Quedaría ahí más o menos el tema, Inés? Sí. Sobre todo que en parte, porque en esta chica hay todo este antecedente digestivo, que si no entendí, o sea, yo pensaba que el antecedente digestivo de la intervención quirúrgica era previo a todo el trastorno de conducta alimentaria, pero no sé si después he entendido que no, que ya tiene que ver con la conducta alimentaria. Humberto, el antecedente de quirúrgico, que era de algún trastorno previo, ¿eso era cardíaco, me parece, o era digestivo? A ver, si quieren, contesto algunas preguntas. Después, si quieren, hablamos del padre y la relación con la familia, etcétera. Después hablo de eso. Ahora, con respecto a, en realidad, cuando nosotros la recibimos, ya había sido operada de todas las operaciones previas, pero ella venía con problemas de desorden del comportamiento alimentario en simultáneo. Lo que pasa es que presentaba esa sintomatología, aparecía un síntoma clínico, intervenía cirugía, y entonces, bueno, automáticamente se le diagnosticaba un problema del orden somático, pero lo otro estaba previamente presente. Y entre la funcionalidad perturbada y la funcionalidad de su intestino y su funcionamiento mental, también había problemas. Bueno, hay un dato que yo no les dije que no estaba en la diapositiva, pero que es importante. La mamá de esta chica tuvo una depresión postparto en el nacimiento de ella, que duró 3 meses, y con lo cual tuvo severas dificultades para relacionarse con esta chiquita a edad temprana. Es decir, que hay perturbaciones vinculares, por eso hablé bastante del tema apego, a edad muy temprana. Vale. Sí, porque investigando un poquito, ¿no? Sí que los trastornos de conducta alimentaria sí que se han relacionado, ¿no? Con como el fallo en la relación temprana y primitiva entre madre e hija. Y esto, ¿no? He encontrado como que la madre favorece reacciones regresivas y retira el afecto cuando la hija manifiesta autonomía, quedando representado en el síntoma, ¿no? El carácter regresivo de esta relación. Y entonces también he encontrado, ¿no? Que se describe también que la hija representa para la madre un objeto que reemplaza
y compensa sus propias carencias afectivas. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Y entonces luego también el hecho de que se plantea que el alimento pasa a representar como a la madre, siendo tragado, vomitado, en representación de la dificultad que tiene la niña de incorporarla, como la que satisface las necesidades de afecto y protección, no pudiendo integrar estos aspectos idealizados y devaluados de ella y transformándose, bueno, en un objeto persecutorio. Bueno. Luego también con todo el, sí, ¿no? Todo este aspecto más relacionado con la sexualidad. También me parece como muy interesante, ¿no? Porque también, bueno, he encontrado que se plantea, ¿no? Que en este caso también, bueno, no sé si es por aquí, pero la función, ¿no? Que la función del padre, por eso preguntaba, más allá de la anorexia nerviosa, que, ¿no? que es importante en relación con el desarrollo de la sexualidad femenina. Y es verdad que esta chica ha tardado mucho, ¿no? en aceptar como su sexualidad y como este cambio puberal, porque hablaba Humberto de que fue a partir de como ya en la universidad, ¿no? Bien, Inés, vamos a darle, te agradezco, vamos a dejarlo para la discusión posterior y le voy a ceder la palabra a Laura. Para eso la voy a presentar, la licenciada Laura Roca Pujol, es licenciada en Psicología por la Universidad de Gerona, España, máster en Terapia Familiar Sistémica en el Hospital de Sant Pau por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Terapia Breve Estratégica por la Universidad de Gerona, trabajó en un programa especializado de atención a los trastornos de conducta alimentaria en el Centro de Salud Mental Ambulatorio de Girona desde hace 13 años. Bueno, actualmente se está ocupando de su familia y también la esperamos en la Argentina. Hola, buenas tardes aquí. No sé, vosotros estáis en otro horario. Gracias por la invitación. Bueno, un poquito, yo en relación a lo que ha presentado Humberto, la primera parte sí que estaba pensando un poco en todo momento, ¿no? Cómo es nuestra manera de trabajar desde aquí. Tanto Inés como yo soy psicóloga y estoy en un programa específico de atención a aquí sí que le llamamos trastornos de conducta alimentaria, que estamos ubicadas en los ambulatorios de salud mental, tanto infanto-juvenil como de adultos. Es un programa transversal, ¿vale? Y un poco sí que lo que hacemos es, estamos en la comunitaria, digamos, de salud mental. Lo que pasa que somos unos cuantos psicólogos que estamos, digamos, como especializados en la atención de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, cuando hay un pediatra, médico de cabecera, endocrino, cualquier especialista o cualquier médico, ya no solo médicos, sino también dentro de todo lo que es el sistema educativo, ¿no? A través de los EAPS, que son psicólogos que van a las escuelas y a los institutos, pues bueno, todo coordinado por pediatría o médico de cabecera de la primaria, nos llegan, digamos, a lo que es el centro de salud mental. ¿Vale? Entonces, si es un caso que hay sintomatología o hay clínica alimentaria, normalmente lo vemos nosotras y hacemos la primera, bueno, el recibimiento del caso, ¿no? En ese sentido, desde allí sí que si pensamos que es un caso que lo podemos abordar desde el ambulatorio, trabajando junto con el equipo de salud mental, que pues bueno, contamos con el apoyo de psiquiatría, de enfermería, de trabajo social.
lo abordamos a nivel ambulatorio. Cuando pensamos que el caso necesita de un abordaje más intensivo, contamos con lo que serían los hospitales de día, infantojuveniles y de adultos, que también los dos tienen programas específicos adscritos, digamos, dentro de lo que son hospitales de día generales, donde los trastornos de conducta alimentaria siguen unas terapias específicas, o sea, todo lo que es a nivel de, hay comedores terapéuticos, hay grupos específicos de imagen, de trabajo de imagen corporal, hay un trabajo de registros alimentarios, se trabaja a nivel temas más específicos de los trastornos de conducta alimentaria, pero inscritos, digamos, dentro del grupo de hospital de día infanto-juvenil si son adolescentes, y si son adultos, pues dentro del de adultos. ¿Vale? A nivel de ingreso pasa un poquito lo mismo, ¿vale? Si requieren un ingreso hospitalario, si es infantil, se van a las unidades de ingreso de psiquiatría infantil, con un trabajo, digamos, a nivel de seguimiento, por ejemplo, de enfermería, es un seguimiento mucho más cercano que otro tipo de pacientes. Hay especificidades, ¿no? Según qué aspectos, sobre todo el alimentario, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de que no haya, de que no hagan ejercicio, de que, toda la parte más de tratamiento más, cognitivo-conductual al principio y de contención, ¿no? Sí que se hacen grupos desde hace un tiempo en las unidades de agudos, tanto de adultos como de infantil. Lo que sí que, ya os digo, hay un programa específico, pero dentro de unidades de ingreso generales, ¿vale? Sí que nos estamos encontrando, de hecho supongo que vosotros aquí también, no sé si con todo lo de la pandemia hay un incremento de casos, llevamos unos meses que son, incluso aquí se están empezando a destinar más recursos para hospitales de día porque no damos al abasto, ¿eh? Y un poquito también está el debate sobre la mesa aquí y que nos encontramos muchas veces, los que trabajamos, lo que comentaba Humberto con esto, este tipo de patologías, que nos faltan a veces, porque ese trabajo tiene, en red y en la comunitaria tiene cosas muy buenas, pero hay aspectos que son muy complicados de coordinar, ¿no? Porque cada vez, en nuestro caso, cada vez que cambia de dispositivo, cambia de terapeuta, cambia de equipo, ¿no? Lo que hablábamos, toda la parte médica de los trastornos alimentarios, mientras están en ambulatorio, lo llevan los médicos de cabecera, los pediatras. Claro, tenemos que hacer un trabajo de coordinación muy importante y muy costoso y que a veces es muy complicado, ¿no? Bueno, Laura, tenemos poquito tiempo. Vale. Le voy a dar la palabra a Germán, que es el Vale. Si vos querés hacer. Le pasamos entonces, le voy a dar la palabra a Germán Berkovich. Vale. Es licenciado y profesor en psicología, magíster en bioética. Fue psicólogo de guardia del Hospital Tobar García, actual director de salud mental en Concepción del Uruguay, especialista en psicología clínica infanto-juvenil, en educación y derechos humanos, y en gestión de las instituciones educativas. Germán. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos. Agradezco la invitación, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, cuando me convocaron tan amablemente, Coral, vos me habías dicho que por ahí una de las ideas centrales de la invitación es contar un poquito cómo trabajamos aquí en cada uno de nuestros lugares de origen, como dijeron un poco las chicas ahí
en Girona, yo estoy en Concepción del Uruguay, soy todavía psicólogo del Tobar García, tengo una doble inserción, voy a la guardia los días lunes, trabajo en una gran ciudad y trabajo también en una población más pequeña como Concepción del Uruguay, y esto a mí me parece interesante para poder transmitirles alguna impresión de cómo es la clínica, que hace alguna cosa que hace la diferencia en la clínica entre una gran ciudad y una población más pequeña, al menos una impresión que yo tengo. Primero contarles que, bueno, que esta es una dirección de salud mental municipal, que es la primera y la única que hay en Entre Ríos a nivel municipal. Tenemos 5 psicólogas, un psiquiatra, una trabajadora social y 5 médicos generalistas que atienden casos de salud mental más leves en nuestros centros de atención primaria. Tenemos 5 centros de atención primaria y hay un hospital provincial, un hospital general más grande, intersonal. Estos casos, los casos más complejos, que necesitan un equipo de salud alrededor, a veces los toma el hospital directamente, o a veces nosotros tomamos casos en los centros de salud y articulamos con el hospital, con diferentes profesionales del hospital que nosotros no tenemos en el municipio. Eso es interesante, digamos, del trabajo en red en las ciudades más pequeñas, que se nota más de que el trabajo es entre instituciones, pero también entre personas, ¿no? Digamos, entre personas dentro de la institución. En las ciudades más pequeñas estamos muy en contacto entre la gente, entonces es muy, al menos yo le doy como mucho valor a alimentar las relaciones interpersonales, ¿no? Si no está eso, el trabajo entre instituciones se termina cayendo. Tenemos una línea telefónica de atención de salud mental, que la instauramos el año pasado, y vamos a hacer una casa de medio camino en una propiedad municipal. Ya está hecho el proyecto, es algo que vamos a concretar. Respecto de algo que les quería comentar, como les dije antes, digamos, más ya desde la clínica, de la diferencia que hay en la clínica entre una ciudad como la de la cual les estoy hablando y una ciudad grande, a mí me parece que uno de los aspectos diferenciales más importantes hace al encuadre, el encuadre terapéutico que se da entre una ciudad grande y una ciudad más chica. Hay una diferencia. Les voy a decir cuál es para mí la diferencia. Es sobre todo en cuanto al concepto de abstinencia. El concepto de abstinencia, se los recuerdo, es una distancia, ¿no? Una distancia que se da entre el profesional y el paciente, que deja en el paciente una especie de vacío, una distancia emocional, ¿no? Que deja en el paciente una especie de vacío, de necesidad, que funciona como motor del tratamiento. Es decir, aquellos que comulgan con la abstinencia, en general los psicoanalistas, tienen mucho cuidado en no tapar con afecto las necesidades del paciente, no hacerlo sentir querido, elegido, preferido, porque eso podría derivar en mejorías superficiales, ¿no? Tapás un poco el padecimiento del paciente con tu amor, ¿no? En eso tenemos cuidado. Lo que les quería decir es que en las poblaciones más pequeñas los parámetros de la abstinencia son diferentes. La cercanía entre las personas hace que se acorten los hilos, digamos, del entretejido afectivo, ¿no? Digamos, no es tan chocante acercarse al paciente. Entonces uno se encuentra con que lo recibe sin turno, con que le escribe un domingo para ver cómo está. Bueno, digamos, maniobras, por ahí podés ir a la casa también, maniobras, digamos, que en una gran ciudad resultarían muy chocantes y desafiantes a la abstinencia, acá no lo son tanto. Y esto es especialmente útil en los casos más severos, como el que contaba el doctor Persano, ¿no? Digamos, poder tener una cercanía afectiva con el paciente sin que eso sea un desafío a la abstinencia, porque simplemente culturalmente estamos más juntos, digamos, hay un entretejido cultural más estrecho. Poder hacer eso, ¿no? Poder acercarse al paciente en ese punto, es una ayuda en los casos sobre todo más severos. Sobre el caso del doctor Persano voy a decir solamente una cosita, una idea, porque entiendo también que debemos estar ahí, ¿no? Con el tiempo, Coral.
No se te escucha. Tenemos un poquito de tiempo, tenemos que igual dejar espacio para la Bueno, discusión. dejo una idea solamente, Dale, estamos y bien. es, y es que, bueno, me interesó ir un poco a lo que es la psicogénesis por ahí del tembladeral estructural de esta chica, ¿no? Cuando yo leía en la presentación del doctor que la madre hablaba de la hija en términos concretos, no representacionales, bueno, eso define algo, ¿no? Digamos, todas las cosas que percibimos, las percibimos deformadas, ¿no? Eso es como una definición, ¿no? Es así, nada lo percibimos realmente, sino que lo percibimos modelado a la luz de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestros recuerdos conscientes o inconscientes. De todas las cosas que percibimos, de todos los objetos, el más indispensable, el más vital, el más precioso es nuestro cuerpo. Ese cuerpo comienza a ser habitable, se nos arma como algo habitable, desde que los objetos primarios, en general la madre, le asignan un sentido, ¿no? Imprimiendo ese sentido con palabras, con cuidados, anticipando necesidades. De esa forma se nos va llenando de sentido el cuerpo. De otra manera, se nos vuelve un envase que es como un poco ajeno, ¿no? Inmanejable, como hostil. Y lo vamos a percibir desde esa línea del déficit de libido inicial, ¿no? Cuando no nos han libidinizado lo suficiente, seguimos esa línea para la percepción de nuestro propio cuerpo. Esta línea que ponía, ¿no? Esta idea que ponía el doctor Persano de la madre hablando en términos concretos y no representacionales de la hija, me hacía imaginar esto, ¿no? Una especie de estructura que se había formado muy debilitada, con muchas vigas crujiendo, de las cuales una era la del cuerpo, pero había otras, ¿no? La autonomía, las identificaciones, había otras. Y que el trabajo terapéutico pudo cementar, digamos, algunas de esas juntas, pero bueno, la estructura que se termina formando en esa personalidad de todas maneras es rígida y con más filtraciones de lo que sería una estructura más flexible. A ver, desarrollé de alguna otra forma muy breve esto que el doctor decía del diálogo entre la capacidad de mentalización y los patrones de apego ambivalentes. Lo enfoqué desde otro lugar, pero estamos más o menos en la línea. Gracias, hasta ahí nomás. Te devuelvo, Coral, la palabra. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, abrimos el debate. Yo, a ver, me gustaría, Andrea López Mato tuvo que retirarse, lamentablemente. No sé si lo querés decir vos, Marcia, porque dejó algo como que le hubiese gustado, a ver, entiendo yo que le hubiese gustado a ella poder hablar de biología, algo más de biología, incluidas las alteraciones de lo que sería microbiotas intestinales, ¿puede ser? Además de las pautas de tratamiento. A ver, no, Marcia. Perdón que intervenga. Sí. Marcia, en algún momento podríamos hacer una sesión, un Zoom con López Mato, porque ella habla todo el tema de, neurobiológico, o sea, claro, que nada que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Claro. Es otro enfoque total. Yo subí al grupo la charla de Andrea, por eso ella no quiso, digamos, ser puntuadora hoy, porque yo le había comentado que la charla la había enviado, donde se ve otro complemento de este trastorno, que es tan complejo y que abarca tantas áreas, el área específicamente psiquiátrica, el área social, el área familiar, donde está todo imbrincado y que da lugar a participación de distintas formas terapéuticas. La psicoanalítica, la cognitivo-conductual y la psicoterapéutica con toda la base neurobiológica y psicofarmacológica. En relación a toda la parte de psicoanalítica y cómo se fue tomando todos los puntos, desde el inicio del tratamiento, la mitad del tratamiento, el fin del tratamiento en función de estructuras y de modalidades defensivas, está impecable, yo realmente no puedo aportar
mucho. Lo que sí me llama, o sea, a mí poderosamente la atención en relación a la postura más psiquiátrica clásica, es cómo se pueden ir alterando mecanismos endógenos como causa o consecuencia. Yo creo que no cualquier chica es anoréxica. Creo que hay estructuras que se van gestando en relación a la personalidad, que tienen que ver con personalidades del clúster B, del DSM-4, donde hay trastornos narcisistas, histriónicos y sobre todo patología al límite, que va tanto con la cuestión autolesiva, con esa cuestión amenazante de muerte, que es muy distinta en el patrón de la anoréxica que en la de la bulímica. En relación al vínculo con la madre, que muchas veces desde lo dinámico se dice que hay toda una cuestión de dificultades de la separación con la madre o de imitación en relación a patrones con la madre y de estructuras donde hay padres absolutamente borrados, donde hay una figura de una madre fuerte, pero que eso conlleva a una serie de trastornos que alteran desde el quiasma óptico, donde las chicas comienzan a verse absolutamente distorsionadas por alteraciones biológicas que se dan a través de ciertas sustancias, neurotransmisoras y de oligoelementos, como por ejemplo el zinc, que está sumamente alterado en estas chiquitas, y alteraciones, como decía la doctora López Mato, en distintas áreas. El área digestiva produce alteraciones en la flora microbiana del intestino, que hace que las chicas estén constipadas y deshidratadas. Alteraciones endocrinas que hacen que las chicas hagan amenorrea, porque al disminuir, sobre todo en las anoréxicas, la cantidad de grasa, no se pueden formar expensas de las prostaglandinas, las hormonas. Entonces producen, perdón, ¿alguien dijo algo? Entonces se produce el ciclo de la amenorrea, que el deterioro va provocando de tal manera alteraciones que eso es lo que provoca que salga el lanugo en las chiquitas con anorexia. Y bueno, o sea, una serie de alteraciones neurobioquímicas que conllevan a un tratamiento multidisciplinario, con mucho trabajo de los padres, y acá en la Argentina hubo varios modelos. Está el modelo comportamental neto de la doctora Bello, que era con pautas muy estrictas, inclusive ella sugería controles muy específicos en la heladera, cerrar con candado. Hay otras instituciones, como la Católica, que tienden a trabajar donde se han visto que hay chicos que pueden soportar este tipo de tratamiento y chicos que no, porque se aparean en función de las gravedades, pero algunos están vomitando 80 veces por día en el caso de la eso hace que con explotación o angustia, es tan complejo el tema. No hay un tratamiento para la anoréxica. Probablemente algunos funcione bien con una terapia cognitiva conductual, otro con la analítica, pero siempre con el soporte médico. Porque sobre todo en la anorexia hay alguien que no está silenciado. Me parece que la silenciación parece que no han cortado el micrófono. Ahí está. Bueno, lo que yo decía es que es muy complejo el tratamiento y que en algunos se va a requerir un apoyo realmente médico pediátrico, con una nutricionista, con un pediatra, con un psiquiatra, con el equipo de psicólogos, según la técnica que usen, o sea que no hay un tratamiento, hay muchísimos. Y acá lo que hemos visto es un perfil de un tratamiento específico con un tratamiento de un periodo de 6 años, donde hubo psiquiatra, apoyatura pediátrica, porque la chica venía del hospital de niños, y además con un tratamiento con un tenor dinámico, y que fue exitoso, con lo cual nos hace reflexionar que tiene que haber menú terapéutico para todo el mundo. Algunos funcionarán bien con una estructura, a otros funcionará bien con otra, y también el nivel socioeconómico, no es lo mismo una chica que es de clase media alta, una chica que no tiene recursos y donde va a requerir una serie de tratamientos y de apoyo social a través de asistentes sociales
y demás que puedan acompañar a toda esta enfermedad que realmente es de una altísima incidencia y que según la base de patología sea trastorno de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, que hoy por hoy se piensa que es del espectro TOC también en los últimos manuales, o de una base psicótica, cómo se aborde el tratamiento y también el tratamiento farmacológico. Hay una pregunta que hace Daniela sobre neuroimágenes y anorexia. No sé si está Daniela y quiere preguntar algo más. Está dentro de las preguntas. Doctor Persano, no sé si hay algo acerca de neuroimágenes y anorexia. A ver, una cosa es los papers que hay sobre el tema, que sí hay, digamos, un déficit de funcionamiento en áreas prefrontales, etc. Y lo otro es lo que podemos hacer nosotros en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se pueden hacer neuroimágenes para este tipo de problemáticas. Así que yo, del caso, pedirle neuroimágenes, nadie me haría una neuroimágenes para esta paciente, porque no hay un justificativo que amerite una neuroimagen. Entonces, del caso no tenemos ningún estudio. A nivel de paper sí hay relaciones entre algunas áreas de hipofuncionamiento prefrontal, etc. Que coincidirían con los déficits de representabilidad de lo que sería también déficit de representabilidad de estado de ánimo, etc. Pero no puedo hablar de que esto esté presente en este caso, no hay estudios. Lo mismo lo que preguntó Andrea López Mato, lo de la biota intestinal, y escapa a un hospital público, al ámbito de un hospital público, todo esto pertenece al campo de la nutrición, donde se puede hacer intervenciones que se han hecho. De hecho hay gente del equipo que me está escuchando acá, pero no con esa especificidad, porque eso es de un interés desde el punto de vista de investigación, que a veces no tiene una aplicación directa en la clínica. También tenemos que ser realistas. En el ámbito público no se pueden hacer estas cosas. En la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos en Argentina, por lo menos en Latinoamérica. Puedo seguir ampliando el campo. Bien. No sé si está Suni Robatino, que hizo un comentario. ¿Está Suni? No sé si está por allí. Bueno, Suni hace una observación acerca de una línea de pensamiento psicoanalítico que considera que hay... Sí, estoy. Ok. ¿Quieres decirlo, Suni? Hola, ¿qué tal? No, lo mío, viste, siempre trato de ser muy sintética. No, aportaba un poco desde la teoría psicoanalítica a esta cuestión de la conducta, ¿no? Que uno ve fenomenológicamente que sería la restricción alimentaria, ¿no? O esta necesidad de vaciar aquello que sí se incorporó, ¿no? Y bueno, que hay una línea de pensamiento que dice que eso tiene que ver con una anticipación, ¿no? De la niña al deseo materno, como respuesta a ese vínculo fallido, ¿no? Que todos estuvieron mencionando también de una u otra manera, relacionando la anorexia nerviosa con ese desorden, podríamos decir, no solo de la conducta alimentaria, sino de ese desorden del vínculo entre la díada materno e infantil, ¿no? De esta relación de una madre con su hijo. Y bueno, y era muy llamativo, como dijo la colega española, esta cuestión de que a los 5 años ya había sido intervenida por un bolo fecal, o sea que habría ya desde los primeros años dificultades en ese vínculo con la mamá, donde también existe cierta anticipación al deseo materno, ¿no? Porque el dominio del control de los esfínteres, y todas las que hemos sido mamá, por ahí también lo hemos atravesado y algunas lo hemos padecido,
donde aparecen muchísimas cuestiones que tienen que ver justamente con esa expectativa que tiene el niño y que lee en su madre, qué es lo que ella espera de él, y que depende de cómo se esté desarrollando ese vínculo, la conducta que él decide tener, ¿no? Decide, entre comillas, porque por la edad mental sabemos que no puede, digamos, hacer un juicio de autocrítica o pensar simbólicamente con todos los recursos de un adulto. Entonces, hay cuestiones inconscientes también que hacen que esta niña ya desde el vamos retuviera aquello que la madre esperaba de ella, ¿no? Y me pareció también muy interesante lo que dijo el doctor Humberto Persano, en que en los primeros días de vida de esta niña tenía una mamá depresiva que quizás lo único que podía darle era el alimento, pero como alimento, no como acto de amor. Entonces, ahí está la cuestión de ese objeto, o sea, la mamá, primero hay una mamá, que es la mamá nutricia fundamental para la subsistencia, y después, en relación a la evolución, evolutivamente, el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la psicosexualidad, la aparición de la madre de la etapa fálica, la madre sexual, ¿no? Con la cual es la libidinal, pero aparece ahí esta madre nutricia dándole el alimento como cosa, nada más. No podía darle, digamos, no podía haberle esa catexia que se necesita para que ese alimento sea algo más que alimento. Y evidentemente la chica ha desarrollado, desde el punto de vista psicodinámico, una relación con su madre, en donde aparecen estas cuestiones concretas de falta de representación y fallas de la función simbólica, ¿no? Esta madre que lo único que puede ver es que no come y que ella está flaca. Entonces me parece que también es un punto de vista, y calculo que por eso trabajan interdisciplinariamente, porque todas las cuestiones biológicas puestas en juego en la anorexia nerviosa son tremendas. Entonces, evidentemente, un psicoanalista no puede trabajar solo de ninguna manera, como tampoco un médico puede trabajar solo. Entonces, me parece que es uno de los casos de la psicopatología que más requiere el trabajo interdisciplinario, creo yo. Bueno, es eso nada más. Me extendí más de lo que quería. El doctor Ruggeri pidió hablar. No sé si está Víctor. Víctor Ruggeri había pedido la palabra. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Primero, gracias por darme la palabra. Segundo, realmente un tema apasionante y un tema en el cual podemos analizar muchos aspectos. Y voy a ir muy puntual y con mucho gusto, Coral. Lo único que tenés que hacer es decirme callate. ¿De acuerdo? Que no lo voy a tomar a mal. Primero es obviamente que se habló sobre el desarrollo de la forma de trabajo y esto es totalmente válido. Ahora, yo me dedicaría un poquito a varias cosas que tienen que ver con esta niña. Esta niña fue niña y nunca supimos, o yo no sé, cómo fue su neurodesarrollo típico. O sea, cómo se desarrolló su lenguaje, su comunicación, su interacción social en los primeros meses y en los primeros años de vida. Segundo, es una niña que no conocemos los antecedentes familiares desde el punto de vista, salvo de la depresión de la madre. Es muy importante porque sabemos que anorexia nerviosa está muy relacionado con trastornos psiquiátricos en las familias. Y si yo tengo un antecedente de una depresión en la madre, más allá de interpretar la posibilidad de que esto haya dado un trastorno alimentario, podría ser también que es una expresión de trastornos psiquiátricos familiares genéticamente determinados. Y de hecho, lo hereditario en los trastornos alimentarios es reconocido. Hay estudios en gemelos disigóticos que hablan de, monocigóticos, perdón, que hablan de un 58%, con lo cual no se puede negar esta situación y sobre todo con antecedentes psiquiátricos. Tercero, esta es una niña enferma, porque una cosa es
operarla de un bolo fecal en una oportunidad, y otra cosa es tener 7 cirugías. No estoy justificando la anorexia, pero acá hay alguna enfermedad que no fue evocada e ignoro realmente cuál podría ser, si tuviera que ver o no con su problema alimentario, lo cual no estoy sacando, digamos, un despojo, pero es una niña enferma, tendríamos que saber por qué fue operada 7 veces. Porque algunas fueron por las bridas, otras fue pero tuvo una fístula, y esa fístula no sabemos por qué se produjo, etc. Y finalmente, sí, hay estudios que no son clínicos, desde el punto de vista de imágenes, tanto en SPECT como en resonancia magnética funcional, como en tomografía por emisión de positrones, tanto en personas con anorexia nerviosa y en personas sin anorexia nerviosa, y se ven anomalías que muchas veces se normalizan una vez que el paciente entra en mejoría, y muy relacionados con el sistema de la recompensa. Entonces hay déficit dopaminérgicos, y sobre todo en áreas, es interesante con esto de la lexitimia, por ejemplo, en el área de la ínsula, por ejemplo, y en el sistema límbico. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque son marcadores neurobiológicos que nos están hablando de algo más que lo que es el entorno o la situación. Y no se hacen como estudios de rutina, estos son estudios de investigación que nos están dando la posibilidad de comprender mejor lo que es el tema de anorexia nerviosa, que trasunta y que seguramente es transversal a otros trastornos psiquiátricos. Hay casos de alexitimia, hay casos de trastorno obsesivo compulsivo, hay casos de autismo de alto funcionamiento. Entonces, esto es un poco todo lo que quería decir, que creo que barre un poco en el tema del paciente. Nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruggeri. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? No, si me permite. Daniela creo que sí. ¿Sí, Daniela? Estás muteada. Ahí Perdón, está. no sabía si se podía hablar, por eso. Sí. Bueno, muchas gracias. En relación a lo que estaba diciendo el doctor Víctor Ruggeri, ¿puede ser? Sí. En relación a las neuroimágenes, sí, porque yo lo que me preguntaba es, en esta, perdón, no vine preparada porque me enteré de la charla hoy a la mañana. En esta interpretación de los síntomas psicóticos o pseudopsicóticos de estas pacientes con anorexia que vienen con este peso tan bajo, digamos, la interpretación psicoanalítica me parece muy interesante, pero por lo menos en Argentina, lo digo yo viviendo en el exterior, yo vivo en Estados Unidos, yo noto que en Argentina se le da un peso muy fuerte y casi de certeza, independientemente de lo que dijo el doctor Persano, que tiene razón, que los recursos económicos no dan para un análisis más completo, un análisis completo de la integridad de la persona, ¿verdad? Así como de todas maneras acá en Estados Unidos tampoco se hace un análisis integral por otros motivos. Pero yo pensaba, si tenemos una paciente que no sabemos cómo funciona su sistema de recompensa cerebral, si tiene una disminución de la materia gris cerebral debido a una excesiva disminución de peso, si no sabemos cómo funciona su circuito de recompensa en relación a la dopamina o la serotonina, cuánto de eso se puede, porque al final de cuentas, si no podemos analizar eso, todo entra dentro de un campo de la teoría, ¿no? Si la paciente se le puede diagnosticar o no como psicótica o trastorno de la personalidad. Eso es lo que como que me hace mucho ruido. Me parece como interesante como para reflexionarlo. Si bien es verdad que acá en Estados Unidos no se le da el peso importante, que para mí tiene muchísima importancia, a los factores ambientales, sociales de la persona, familiares y sociales y comunitarios, me parece que por ahí en Argentina como que se desoye bastante
estos otros aspectos, independientemente de la falta de recursos. ¿No? Quería, como que pareciera como que a veces hay como una pelea y no se habla de una interdisciplina en vez de una transdisciplina y una visión integral del ser humano, que es que somos nature and nurture, somos ambos. Okay. Gracias, Daniela. Quería hablar a Fernando, ¿sí? Fernando Alonso. Sí, hola. Un par de cositas nada más. Me pareció muy interesante la presentación y los comentarios y todos los comentarios posteriores. Coincido que es un cuadro muy, muy complejo y que en la última intervención Daniela decía que puede ser un cuadro psicótico. Yo creo que nosotros tenemos, y algunos otros oradores plantearon otros cuadros, dentro de los cuadros de anorexia y de trastornos o desórdenes del comportamiento alimentario, vamos a encontrarnos con desde neurosis hasta psicosis, o sea, hay un gran espectro que se esconde detrás de este síntoma, y aparte podemos encontrar celíacos, podemos encontrar diabéticos, o sea, podemos encontrar también mucha patología biológica. Por lo tanto, me parece fundamental lo que dice Persano de incorporar que sea un trabajo multidisciplinario. Quería remarcar también algo que se comentó respecto a los síntomas anteriores o varias cirugías. Es difícil hacer una prevención en los trastornos alimentarios, por lo tanto creo que tenemos que estar atentos a los primeros indicadores en los niños, o sea, la constipación, algunas consultas que hizo previamente, algunas cirugías pueden estar relacionadas, otras no, pero más allá de este paciente, en todos los pacientes tenemos que estar atentos para pesquisar cuando tenemos algún paciente que hace síntomas a través de la alimentación o de tubo digestivo, con chicos que tienen dietas severas o que no tienen satisfacción con su propia imagen, estar atentos antes de que instale el cuadro. Por último, quería marcar algo que por ahí no se habló mucho, que es la cuestión específica de la psiquiatría, que tiene que ver con, por lo menos con la cuestión de los medicamentos, que no hay pautas con evidencia muy clara de uso de medicamentos en la anorexia nerviosa, y respecto, por ejemplo, a los antidepresivos, si bien hay trabajo con sertralina y fluoxetina, no hay ensayos que prueben una real eficacia, y hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque en los menores de 25 años... bueno, sí, arrópalo, trátamelo con cariño, que no quiero que las repercusiones sean en mi casa por todo haberlo maltratado. Apaga el micrófono, por favor. Por si acaso. Soledad Alonso, por favor, silenciar tu micrófono. Gracias. Gracias. Entonces decía que, por ejemplo, sertralina, fluoxetina, ojo, porque pueden favorecer la ideación suicida. La olanzapina tiene algunos trabajos. En el 2019 hay un trabajo hay un ensayo controlado aleatorizado de ATIA, que muestra mejoría en el aumento de peso, pero ojo, también Persano creo que lo marcaba, no en síntomas psicológicos, no en todos los síntomas psicológicos. O sea, por ahí logramos un aumento de peso, o por ahí hay trabajos que dicen logra un aumento de peso en los primeros tiempos y después con el tiempo recae, digamos, porque no se trata solo de un aumento de peso, sino de un combo muy grande que va desde lo biológico hasta lo psicológico. Y por último, bueno, y la cuestión, no usar benzodiazepinas, y por la cuestión de la tendencia adictiva de estas chicas y chicos ahora, y también la depresión circulatoria. Y la cuestión de la psiquiatría, orientarnos a través de las comorbilidades. O sea, si nos encontramos con un paciente psicótico, como bien decía Persano, apuntar a los antipsicóticos. Si tenemos pacientes depresivos o un TOC o digamos, a partir de la comorbilidad nos vamos a orientar si podemos utilizar, si es necesario, algún medicamento. Bueno, nada más que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. El doctor Humberto Persano tiene la palabra. Bueno, ¿se escucha ahí? Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto, doctor. Ok. Bueno,
Hay muchas preguntas y muchos temas y quisiera tratar de cerrar con todas las que puedo y todas las que me acuerdo. A ver, voy a empezar por una de hace mucho tiempo para no dejar colgada, que es la pregunta que alguien hizo sobre la figura del padre en esta familia. Bueno, en realidad, nosotros que llevamos una evolución de 6 años con este caso, y el papá estuvo presente en varias entrevistas, lo que vimos es que es una persona con una figura paterna débil, con poca presencia, y con una figura materna muy autoritaria y que comanda las situaciones, etc. Bueno, obviamente eso tiene que ver con el funcionamiento familiar, es una característica de esta familia. Con respecto a todo lo que se dijo de relaciones entre neurociencias, imágenes, circuitos dopaminérgicos, circuitos de recompensa, bueno, obviamente, nosotros estamos haciendo una presentación de un caso clínico, esto no se hace en la clínica habitual en la Argentina. No es de práctica habitual hacer un estudio de esta naturaleza, pero yo soy psicoanalista y soy psiquiatra y me formé simultáneamente en las dos especialidades y eso me da una ventaja, diría, para establecer este tipo de discusiones. Lo que les diría es que el cerebro humano es una construcción social. Nosotros venimos con un hardware, por decirlo así, predeterminado, con determinados antecedentes genómicos para algunas expresiones de algunas psicopatologías, etc. Pero el conectoma cerebral, el conectoma del sistema nervioso, es algo que se da con la interacción con el medio, lo que dijiste vos, Daniela, nature and nurture. Y bueno, evidentemente entre natura y nurtura se construye el cerebro humano, que es un sistema abierto, uno de los pocos sistemas biológicos abiertos. Hay muchos sistemas, por ejemplo, el sistema cardiovascular, que es cerrado y que tiene algunas interacciones abiertas con el medio externo, por eso yo me puedo asustar y me puede subir la presión arterial, pero el sistema nervioso es uno de los pocos sistemas que es totalmente abierto y eso implica plasticidad, maleabilidad, cambio en los circuitos. Ahora, nosotros trajimos una evolución de procesos psicoterapéuticos y de proceso de evolución de hospital de día y de proceso de evolución del peso corporal y de proceso de evolución clínica que podemos mensurar con las herramientas e instrumentos que tenemos. Yo puedo hacer una mensura cotidiana de la evolución del proceso del circuito dopaminérgico. No, absolutamente no. No puedo hacer eso, ni estaría indicado en la clínica hacer eso. Entonces, es muy interesante para la discusión científica, pero no para la discusión clínica. Obviamente que los clínicos no utilizamos estos parámetros para hacer procesos de evaluación de proceso de un tratamiento. Son muy interesantes para justificar cuando, no sé, supongamos que a este paciente le dieran la oportunidad de entrar en un protocolo de investigación clínica donde podríamos hacer neuroimágenes, bienvenida sea, yo le haría neuroimágenes, pero no entra, si no es en un protocolo de investigación, no hay ningún criterio clínico para indicar eso. Entonces, vale bien para las discusiones, lo mismo que con respecto a lo que dijo el doctor Ruggeri de los antecedentes genéticos. Nadie le va a pedir un genoma humano a esta mujer para ver si tiene algún gen que se expresa en la mamá y se expresa en ella. Digamos, de nuevo, son cosas muy interesantes para la discusión científica, pero no para la discusión clínica. Obviamente, para mí, como clínico, tiene más impacto la depresión corporal de la mamá cuando tiene que interactuar con un cerebro en construcción abierto, que es el cerebro de un bebé, que los genes que podría aportar y aportarle al hardware del sistema nervioso central. Me parece que son más las perturbaciones del conectoma. Y eso es neurociencia, pero es neurociencia humana, que tiene que ver con sistemas abiertos, de conexiones, de sistemas que se activan, se organizan y les voy a decir, se encienden. Hay una frase que es aquello que se enciende junto, se cablea junto, es la traducción del inglés, ¿no? Firing together, wiring together, es decir, aquello que se activa en neurociencias, aquellos circuitos que se activan en forma conjunta, se van a cablear, se van a conectar y van a quedar como sistemas permanentes en forma estable. Ahora, ¿haríamos eso en la clínica para ver cómo están los cableados neuronales? No.
sí es interesante si alguien puede entrar en un protocolo para refutar o para fortalecer nuestras hipótesis que vienen de la clínica y que son las únicas que tenemos porque es las únicas herramientas que tenemos para conducir un proceso terapéutico. Si yo le tuviese que enseñar a un residente cómo es un proceso terapéutico, le enseño clínica. Después, por supuesto, le voy a decir, mira, además lee estos papers que fundamentan esto que estoy diciendo desde el punto de vista clínico, pero en el entrenamiento clínico estas cosas forman parte de la capacitación como un cuerpo teórico para entender, discutir, fundamentar, pero no para la práctica clínica. Digo esto porque yo también me fascino con las cuestiones que tienen que ver con la neurociencia. Si yo le digo, no sé, qué sé yo, que una concepción del EDU, el self, que es un concepto psicoanalítico, es un self sináptico, es decir, son todas las conexiones que tenemos cada uno de nosotros y es totalmente independiente de cada uno de nosotros, y cada uno tiene un cerebro y un conectoma y un self distinto a otro porque las conexiones que tenemos son distintas. Y la hermana de esta chica es distinta a esta, aunque haya tenido los mismos padres. Pero lo que atravesó esta chica en el contexto de ser criada por una mamá con una depresión y es distinto a la hermana que tiene 4 años menor. Digo esto porque son fascinantes las discusiones científicas, pero si no las traemos atadas a los que trabajamos en el campo clínico, y esto es un caso clínico, es un case report de un caso clínico atendido, y cómo se atiende en un contexto público de redes, me parece que perdemos el foco de la discusión. Digo, es interesante, pero quisiera remarcar estas cosas porque para mí son importantes. Yo nunca le haría un análisis de probiota a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria, perdón, pero no se lo haría. Y los que dicen que las causas clínicas de esta paciente podrían haber determinado la anorexia, lo pongo en tela de juicio, porque el bolo fecal es funcional. El compás aórtico mesentérico es una consecuencia de una desnutrición grave. Y todas las bridas, no hubo fístulas, el que dijo fístulas, no hubo fístulas, las bridas fueron consecuencia de la operación del compás aórtico mesentérico. Y los forúnculos fueron consecuencia de la desnutrición y de la falta de proteínas. Entonces, ¿dónde empieza la anorexia y dónde empieza el compás aórtico mesentérico? Que algunos pueden pensar que determinó una anorexia. De nuevo, es un terreno muy dinámico de interacciones y donde yo creo que esta chica viene con un perfil mental desde muy pequeña, con una interacción madre-hija severamente perturbada. Estas son de los casos de anorexia donde tienen comienzo a edad, inicio precoz en la relación madre, fracaso en la relación madre-bebé temprana, y que persisten y que por supuesto van modulando un cerebro, van modulando circuitos, van modulando el cuerpo, van modulando la distribución de la grasa corporal, aparecen consecuencias, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de tener una visión dialéctica e interactiva. Muchas gracias. Doctor Yunes. Humberto, te quiero decir que te felicito porque la exposición ha sido brillante. Yo comencé con tratamientos de anorexia en el año 86 en el Clínicas, que para nosotros era una novedad, porque después de ver las parálisis histéricas, a desaparecer las parálisis histéricas y empezar a ver anorexia, era como un fenómeno nuevo dentro de la patología en la adolescencia. Pero generalmente vos has elegido un caso donde hay muchas alteraciones a nivel corporal, y entonces esto de alguna manera no muestra la anorexia clásica, es como que está por debajo, es como que hay una comorbilidad. Como vos dijiste en un momento que puede ser una psicosis, y en algún momento esta cosa de la percepción corporal y del alimento como una parafrenia, diríamos, o sea, que en el momento en que vos tocas con el botón lo que a ellos importa es lo único delirante que sale de la situación. Y entonces por eso se complica un poco el razonamiento y la conclusión de los colegas, pero yo creo que es un caso sumamente difícil y que has logrado verdaderamente una recuperación. Te agradezco la exposición. Si les cuento el BMI actual de esta paciente, que me lo acaba de pasar la nutricionista, 23. Fíjense, una chica que entró con un BMI de 13.85 y está con 23.
Yo podría decir que el éxito terapéutico solamente es el cambio del BMI, pero no, el cambio terapéutico fue que pudo empezar a estudiar en la universidad, que se relacionó con pares, que adquirió una identidad de género y que por supuesto fue su elección. Podría haber sido otra identidad de género, fue femenina, pero podría haber sido masculina, no importa, pero eligió, no quedó en la ambigüedad de la indefinición. Pudo atravesar un proceso de separación e individuación psicológico de su mamá, con las dificultades que eso trajo aparejado. Bueno, sí, es un caso exitoso, tremendamente difícil, y los que dicen de los cambios de equipo, imagínense en 6 años, residentes que pasaron, gente que cambió, terapeuta, pero bueno, en las instituciones trabajamos así. Lo único que es estable es la institución. Lo que cambian son lo que entonces tiene que ser estable es el programa de tratamiento, y pueden cambiar los personajes que son los terapeutas. Y sí, eso es lo que ocurre en las instituciones. Bueno, muy bien. Pero me parece muy interesante, Humberto, que cuando vos diagnosticaste que no tenía que volver al ambulatorio, fuiste a casa cuna y hablaste sobre la problemática y dijiste que tendría que haber un poco más de internación. Eso es muy importante porque saliste de tu lugar de confort para llegar a otro hospital y hacer un ateneo con los otros colaboradores, con los otros colegas. Yo te agradezco mucho tu presentación. Marcia, si vos Gracias, querés ir Roberto, siempre es un cerrando. gusto. Gracias a Lucila, que también que me mandó un mensajito. Doctor, yo también le quería agradecer mucho por su respuesta y por su paciencia a responder todas nuestras preguntas y escucharnos. Bueno, muchas gracias porque tu comentario es muy interesante y en realidad abre puertas de investigación, pero quedan en el campo de la investigación. Por ahora, sí. Claro, bueno, sí, por ahora. Siempre, en ciencia siempre es por ahora. Sí. No, muy interesante, estoy muy contenta de estar acá, la verdad que qué suerte que me enteré esta mañana, realmente. Bueno, se continúa todos los jueves, entonces. Fantástico, acá estaré. Bueno, Humberto, brillante como siempre, acá inclusive lo interesante es como siempre cómo la discusión permitió explayarse y poder aclarar todas estas cuestiones integrativas que en esta patología en particular, según quien lo presenta con la línea terapéutica con la cual trabaja, puede intercambiar aportes con los demás, pero los hace integrado absolutamente a todos, dando el fundamento clínico y científico de por qué trabajaste de esta manera, en este caso que como vos bien dijiste es exitoso, que yo después, si vos me permitís, lo voy a pasar al grupo, tal cual vos me lo pasaste a mí, porque está perfectamente determinada cómo fue la primera etapa, la segunda y la tercera, a través de una visión absolutamente clínica, que después va a despertar a comentarios dentro del grupo de cuestiones que tienen que ver con las neurociencias, con la cuestión más social, con la cuestión más psicológica de otras teorías, y vamos a poder continuar como todas las semanas con este tipo de intercambio que tantos nos enriquece. Te agradezco profundamente la presentación, te agradezco Coral, les agradezco a Inés y a Laura, bienvenidas al grupo, y súmense porque seguramente vamos a poder intercambiar y nos van a poder aportar un montón de cosas. Al licenciado Berkovich, que lo conozco hace tanto tiempo y que realmente admiro que haya progresado de esta manera, a todos los expositores, a todos los discutidores y a todos los que han escuchado, Fernando, que siempre estás ahí al pie de todo. Así que, doctor Yunes, un beso gigante y nos vemos la semana que viene con un caso realmente interesantísimo de una investigación sobre cómo se detectó que epilépticos querían suicidarse a través de las redes sociales con inteligencia artificial. Para esto vamos a contar además con un ingeniero, que fue Fernandito el que nos consiguió el ingeniero, y una neuróloga de nuestro hospital que va a dar la puntuación del aspecto neurológico. Así que nos vemos el jueves que viene, les mando un beso gigante a la misma hora en el mismo canal. Chao a todos.